Muy bien, gracias. Entonces, iniciamos con el foro del día de hoy e ingresamos a la página www.menti.com y utilizamos el código 945439. La pregunta de opinión, dígase la pregunta del día o de la noche. ¿Qué opinión tienes del comité o supervisor de seguridad y salud del trabajo en tu organización? Y entiéndase que acá es importante saber cómo funciona en tu organización. Importante saber si lo tienen dentro de tu organización y si está funcionando, qué le falta o que de repente tiene en exceso. Porque fíjense que también tenemos compañías donde ya exageran con los requerimientos que ni siquiera están dentro de norma. Entonces vamos a alinear también todos esos requerimientos durante este curso. El código, repito, 945439. En este momento estoy haciendo la carga de la pantalla. De repente algunos todavía no pueden ingresar porque la pantalla todavía está actualizándose. Un segundo. Excelente, ya estamos ahora sí en la pantalla de nuestro foro. ¿Qué opinión tienes del comité o supervisor de seguridad y salud del trabajo en tu organización? Aquellos que todavía se van conectando, la página es www.menti.com y el código de ingreso es 945439. Y con ello vamos dando lectura a aquellas propuestas. Algunos mencionan que es actualización de conocimiento, ¿sí? Capacitamos constantemente, organización responsable, punto importante, los miembros del comité son una organización que definitivamente es responsable. Vamos a ver cuáles son sus responsabilidades de por medio. Y entiéndase que el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo no se crea netamente para impedir los procesos o de repente dificultar los procesos del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Una de las principales funciones que tiene es asesorar y acompañar y de cierta forma representar al empleador frente a materia de seguridad y salud en el trabajo. Verifica cumplimiento. Qué bien quien lo escribió, que la suya es muy organizada. Es un gusto muchas veces en organizaciones encontrar comités que están correctamente organizados. Aseguran la implementación importantísimo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es una de sus funciones. Algunos mencionan que es básico tenerlo, definitivamente. Tienen que funcionar de acuerdo a ley, muy bien. Y hoy día vamos a ver que ya no solamente nos basamos en una ley, sino frente a esta cobertura o coyuntura COVID-19 tenemos algunas funciones adicionales. Funcionando la ley, recién incursión en esto, excelente. Entonces, mejor aún porque vamos a ir alineando también estos conocimientos. El comité es aquel que recoge opiniones. Entiéndase que por algo representa a su parte de trabajadores y asimismo representa al empleador. Requiere bastante asesoramiento, requiere bastante acompañamiento. Participación efectiva, verifica cumplimiento, pocos recursos, una gran realidad que tienen en muchas organizaciones. A pesar de que sea un tema normativo, aún se desconoce que este equipo debe tener los recursos necesarios para poder hacer sus funciones. Y vamos a ver en qué partes normativas también nos los está solicitando. Deficiencia de recursos, qué bueno porque hay varios que coinciden en lo mismo. Participación en el I+C y bueno, hay ideas que se generan justamente en torno a las funciones que nuestro comité o nuestro supervisor lo tiene. Muy bien, en este momento vamos a volver ahora sí a nuestra presentación. Y me confirman a través del chat si ya podemos ver la presentación o todavía siguen en el foro. ¿Pueden ver la presentación? Me escriben sí a través del chat. Excelente, entonces continuamos. Ya teniendo una idea sobre los comités que tienen algunas organizaciones, por ahí leí algunos que mencionan que son nuevos en este tema, entonces más aún
vamos a ir despacio, centrando y asegurando la información. Muy bien, entiéndase que la necesidad de tener o un comité de seguridad y salud en el trabajo o tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo nace a raíz de nuestra ley 29783, ley que se promulga en el año 2011. Entiéndase entonces, si tu organización ya tiene una existencia mayor, tiene una existencia más o menos desde el 2011, están obligados a cumplir la ley 29783 y por consecuencia a tener su comité y a tener su supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Bastante cuidado con aquellos que de repente puedan estar interpretando, y me apunto porque yo fui uno de los que dio la interpretación inicial frente a esta última normativa que tuvimos con respecto a COVID-19, donde se menciona justamente en una de las actualizaciones de la resolución ministerial 239 sobre los lineamientos del COVID-19, que las empresas que no tuvieran sistema de gestión bastaría con que hicieran su plan de vigilancia. Entiéndase que aquel concepto de que aquellas empresas que no tuvieran sistema de gestión está directamente referido a empresas nuevas, empresas que no han tenido el tiempo suficiente para poder crear un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Porque luego, en procesos de fiscalización, también por consecuencia se entiende que desde el año 2011 las empresas que ya existían estaban obligadas o están obligadas ya a tener un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y por consecuencia tener conformado su comité, si es una empresa de más de 20 trabajadores, o su supervisor de seguridad y salud del trabajo para empresas de menos de 20 trabajadores. Supervisor como representante. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice esta ley 29783? Nuestra matriz, nuestra madre en toda la normativa que tenga que ver con seguridad y salud del trabajo. En el artículo 19, y aquí nace justamente en esta ley, la necesidad de participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Diferencias términos muy importantes entre consulta y participación. Mientras que en una consulta yo solamente hago solicitudes de ideas, de ciertos conceptos o ciertos apoyos que yo pudiera recibir de los trabajadores, en la participación hacemos que los trabajadores sean parte del proceso. ¿Sí? Ya sea en procesos de elaboración, ya sea en los procesos de propuestas de trabajo, y asimismo, cuando hablamos de participación, debe constar dicha participación y debe evidenciarse dicha participación, ya sea de una forma documentaria o de otro tipo. Entonces, frente a ese proceso de participación, esta ley 29783 nos deja clarísimo que tenemos que evidenciar la convocatoria a las elecciones, la elección y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto como un entorno global, porque entiéndase que luego vamos a ver una diferenciación entre comité y supervisor, que básicamente está caracterizado por la cantidad de trabajadores que tiene una organización. Según el artículo 25 de esta ley 29783, debe existir facilidades para la participación de este comité. ¿De qué forma? Y nos los deja también claro que es el empleador, entiéndase en adelante empleador, aquel que tiene el poder de contratación o de tener los vínculos laborales con otros trabajadores. Para términos más prácticos, aquel que contrata personas. Entonces, el empleador adopta medidas para que los trabajadores y sus representantes en seguridad y salud en el trabajo dispongan de tiempo y de recursos para participar activamente en los procesos de la organización, de planificación, de aplicación, evaluación y acción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para tenerlo clarísimo, aquí es que en específico, en la norma vamos a encontrar dos tipos de participación. Vamos a encontrar simplemente como representantes de los trabajadores y cuando hablamos solo de representantes de trabajadores, pudiéramos entender varios términos. Pudiéramos entender que se refiere al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, debiéramos entender que se refiere al comité de seguridad y salud en el trabajo, y asimismo se refiere al sindicato, si es que hubiese en alguna organización, los sindicatos de los trabajadores. Pero, sin embargo, cuando encontremos que en específico nos habla de representantes en materia de seguridad y salud en el trabajo, el término está directamente definido o a comité o a supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, según este artículo 25, deben existir aquellas facilidades para que puedan hacer funciones.
dentro de todo el proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El comité o el supervisor es parte importante en el funcionamiento del sistema de gestión. Valga hacer aquí una aclaración también, versus empresas que estén implementando o estén con el sistema ISO 45001. En el apartado 5.4 ya tenemos una obligación inclusive de la participación de los trabajadores, y a diferencia de otras normas, es la única que lo contiene, que justamente promueve a cualquier tipo de organizaciones tener una especie de comité o de supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para Perú definitivamente está validado como comité y supervisor. ¿Cuáles son las facilidades de los representantes y supervisores? Entiéndase que estas facilidades han sido modificadas por nuestra ley 30222, que justamente modifica ciertos artículos de la ley 29783. Y fuera de hacer una modificación total, lo que hace es una aclaración con respecto a las facilidades de los representantes y supervisores. ¿Qué es lo que nos menciona básicamente? Que este organismo, sea comité o sea supervisor, tiene 30 días durante un año para, dígase de esa forma, tiene licencia por 30 días, distribuidos durante todo un año, 365 días, para poder utilizar esa licencia para hacer funciones que le correspondan como responsables de seguridad y salud en el trabajo, dentro de las funciones del comité o supervisor. Bastante cuidado con esto, porque algunos suelen interpretarlo como si fuesen licencias de vacaciones, y no son licencias de vacaciones. La norma deja muy en claro que son licencias para poder hacer funciones que se le han encomendado como representantes, ya sea de comité o de supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, licencia para hacer funciones, 30 días durante el año. Araceli, buen punto. ¿Qué tipo de funciones? Entiéndase, inspecciones, entiéndase, investigación de accidentes de trabajo, campañas de seguridad y salud, campañas de formación o capacitación. ¿Qué más pudiéramos tener? Posiblemente gestión de auditorías, entiéndase sus reuniones mensuales y extraordinarias según fuese el caso. Todas esas actividades que vamos a ver un poco más adelante se deben sustentar durante estos 30 días de licencia. ¿Por qué hablamos de licencia? Porque entiéndase que hay organizaciones que no brindan actualmente ese cierto espacio para que puedan dedicarse a las funciones. Y es por eso que la normativa ya le da un respaldo en específico que debe hacer funciones y debe ser un horario de trabajo. Y para eso cuenta con estos 30 días de licencia. ¿Sí? Entendiendo ello, primer punto que fue aclarado justamente por la ley 30222, porque inicialmente se entendía y algunos lo solían tomar, y eso algunos me refiero a los sindicatos, solían considerarlo como vacaciones, licencia para vacaciones, que no es dentro del esquema. Siguiente, que también se queda como facilidad aclarada por esta modificatoria de ley, es que existe una protección contra el despido incausado de los que sean miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, supervisor de seguridad y salud del trabajo. Entiéndase dentro de este proceso, a pesar de que la norma lo dice, es algo ambiguo que no coincide, que dice que son 6 meses antes y hasta 6 meses después del término de su función. Para entenderlo de esta forma, lo que la norma nos está diciendo es que 6 meses antes de que este personal o este trabajador sea parte del comité, no podemos tener un proceso de despido incausado. Entiéndase también el proceso de despido incausado cuando no tuviera una fuente en específica para el despido, porque pudieran aplicarse los despidos que correspondan a la normativa como parte de elementos del despido, ya sea de repente un robo dentro de la organización, sea el incumplimiento o tener faltas directas a la organización, entre otros que pudieran estar dentro de su contrato. Sin embargo, si no estuviese sustentado, entonces eso se considera como despido incausado. La norma nos menciona que 6 meses antes. Sin embargo, dentro de su reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 005-2012, nos dice que desde que empieza el proceso de elecciones del comité. Y entiéndase que es de forma práctica, porque ¿cómo sabrías tú que 6 meses antes ya va a ser parte de un comité? La única forma es desde el momento que empieza el proceso de elecciones. Si desde el momento que empieza el proceso de elecciones y sale dentro de la lista de personal apto para postularse, desde ahí ya tiene protección. Porque no se pudiera considerar desde el momento que postula, sino desde el momento que está apto para poder postular al proceso de comité o supervisor.
y tiene protección incluso para el despido incausado hasta 6 meses después de esta gestión. La gestión del comité normalmente tiene una duración o mínimo de 1 año y máximo 2 años. No tenemos ni más ni menos tiempo. Mínimo 1 año, máximo 2 años de gestión del comité. Entonces, entiéndase que después de esos 2 años o año de gestión, tiene 6 meses después para un tipo de protección contra despido incausado. Con respecto a cómo vamos a diferenciar en adelante quién requiere comité, quién requiere supervisor. Según el artículo 29, comités de seguridad y salud en el trabajo, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los empleadores con 20 o más trabajadores, y acá también tener un punto bien claro, consideramos trabajadores aquellos que son parte de la planilla constante del empleador. Porque muchas de las consultas que siempre he tenido es, y debo considerar también a mis trabajadores que tengo por recibos por honorarios, y bastante cuidado también a ello. Entiéndase que si yo tengo un trabajador por recibos por honorarios por 3 meses consecutivos con un mismo monto pagado y encima es el mismo servicio, yo ya estoy teniendo un incumplimiento de tipo laboral porque esa persona debiera ser parte ya de la planilla. Entonces, entiéndase que también esto de seguridad y salud en el trabajo, los requisitos de seguridad y salud en el trabajo aplican complementario a los requisitos laborales o socios laborales. Entonces, si yo confirmo quiénes sí son de mi planilla, de esa planilla, si yo tuviese más de 20 trabajadores, pues yo ya estoy obligado a tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Este comité, entiéndase que debe tener conformación de forma paritaria. Hablamos de paritaria porque debe ser mitad-mitad y debe ser por igual. Representantes de parte empleador y representantes de parte trabajadora. La parte de representantes de los trabajadores pues se hará bajo un proceso de elecciones muy similar al que nosotros hacemos, por ejemplo, para las elecciones nacionales, ya sea de alcaldía o sea de presidencia. Es muy similar porque cumple con los mismos procesos de claridad en votación o elección. ¿Sí? Eso con respecto a los representantes de los trabajadores. Y con respecto a la otra parte que forma parte del comité, que son los representantes de la parte empleadora, pues para ellos sí va directamente elegido por el empleador. Y estos son elegidos a dedo. Para ello, teniendo ya una diferenciación, se considera trabajadores aquellos que pudieran tener un rango de puestos de dirección media hacia abajo. Y se diferencia aquellos que son parte de representantes empleadores, aquellos que se considera como personal de dirección, y entiéndase que es de rangos de dirección de medio hacia arriba, y así también se consideran a los trabajadores de confianza. Y aquellos trabajadores de confianza se pudiera determinar que son aquellos que manejan información muy confidencial de la organización. Entiéndase, por ejemplo, un contador. Entiéndase, por ejemplo, de repente un asistente de gerencia, que no necesariamente tiene un rango de dirección, pero sin embargo sí es un rango de confianza. Entonces, siempre en los procesos hay que separar dirección y confianza como representantes de empleadores y de rango de dirección para abajo, de rango medio hacia abajo, representantes de trabajadores. Importante considerar que los empleadores que cuentan con sindicatos mayoritarios, entiéndase organizaciones que tienen sindicatos mayoritarios, estos pueden incorporar un miembro, uno de sus representantes en calidad de observador. Y más adelante vamos a ver cuáles son las funciones que tiene este observador. Esto con respecto a empresas de 20 trabajadores a más. En el artículo 30 vamos a ver con respecto al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y este menciona que en los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores y de la misma forma aquellos que estén en planillas con menos de 20 trabajadores, son los mismos trabajadores quienes nombran a su supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si tuviera 6, 7, 8, 9, 10, 11 trabajadores, ellos hacen su propia elección y ellos designan quién va a ser su supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y por ahí me preguntan siempre, ¿y necesita tener un suplente? No necesariamente, si deseas puedes hacerlo inclusive con el mismo proceso de elecciones que vamos a ver más adelante bajo una norma en específica, pero no necesariamente tiene que seguir todo ese esquema. Porque entiéndase que también como el supervisor se reúne directamente, él no tiene un representante empleador con quien reunirse, se reúne directamente con el empleador. Entonces, una vez que el supervisor inclusive cumple su mandato o de repente
termina o se da su vacancia como supervisor de seguridad en el trabajo, inmediatamente se tiene que proponer nuevamente la elección de los trabajadores para este supervisor. Repito, tienen muy buenas preguntas que si no ven hasta que continuamos todas las diapositivas, van a descuidarse porque todas sus preguntas van a ser contestadas en el mismo contenido del curso. Si es que no llegáramos a contestar todas esas preguntas, les pido que por favor las tengan a un lado y las contestemos al final del proceso. Todas tienen respuesta, según lo que estoy viendo, todas tienen respuesta durante este proceso. Y si no, al final igual las estoy contestando para aclarar. ¿Sí? Les pido más que nada eso porque sí distrae un poco en el tema de ver que el chat está aumentando con consultas. Y vamos en la primera diapositiva así. Perfecto, importantísimo. Entonces, si ya diferenciamos que voy a tener comité y voy a tener supervisor, es importante saber que el empleador que tenga menos de 20 trabajadores debe garantizar que la elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo se realice por los trabajadores. Entonces, significa que aquí debo tener un proceso que evidencie que este fue electo por los trabajadores. Y aquí es muy importantísimo porque actualmente, ahora que les me estaba mencionando que está esto de moda del plan de vigilancia COVID-19 y empresas que no han tenido sistema de gestión de seguridad en el trabajo, están disponiendo cualquier persona para que sea representante de los trabajadores, que inclusive están cometiendo el error de poner personal de confianza. Entonces, repito nuevamente, personal de confianza y personal de dirección deben estar completamente separados de personal que se considera como trabajadores. Y es de estos trabajadores que ellos tienen que elegir a su representante, que se lo conoce como supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Bastante diferencia con respecto al supervisor SOMA que puede existir en muchas organizaciones que son contratados específicamente para poder hacer las funciones de supervisión a las labores de riesgo dentro de una empresa. En el caso del supervisor de seguridad y salud del trabajo, que estamos hablando según Ley 29783, ya tiene un puesto en específico dentro de la organización, que puede ser almacenero, que puede ser operario, etc. Ya tiene sus propias funciones, pero adicional, como representa a los trabajadores, pues tiene funciones adicionales para ver actividades del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Funciones que vamos a ver también dentro de un momento. ¿Correcto? No confundamos dos tipos de supervisores completamente distintos. Con respecto al observador del cual habíamos estado hablando, tiene las siguientes facultades, tres principalmente. La primera, puede asistir a estas reuniones del comité, pero no tendría ni voz ni voto. Básicamente pudiera conversar incluso con los miembros del comité, sin embargo, al momento de que existiera algún tipo de votación interna, algún tipo de elección interna o toma de decisiones internas, este observador no tendría ni voz ni voto. Sin embargo, este observador sí podría solicitar información al comité y a pedido de las organizaciones sindicales que representan, ya sea como, bueno, en este caso ya sabemos que este es el representante del sindicato mayoritario, pero al mismo tiempo también pudiera solicitarlo a nombre de otros sindicatos, sobre el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, cualquier tipo de información que ya el comité esté manejando en materia de seguridad y salud del trabajo. Y la tercera es que pueda alertar a los representantes de los trabajadores ante el comité de la existencia de ciertos riesgos que pudieran afectar a la transparencia, probidad o cumplimiento de los objetivos de la normativa correspondiente. Entonces también pudiera ser aquel que informa de aquellos eventos que pudieran afectar o al funcionamiento del comité o al funcionamiento adecuado del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Con respecto a la elección de los representantes y supervisores, que en este caso es comité y supervisor, son los trabajadores quienes eligen definitivamente a sus representantes, y sin embargo hay que tener la consideración que en los centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la organización más representativa convoca las elecciones del comité paritario. O sea, significa que si yo tuviera una organización que tiene varios sindicatos y tenemos un sindicato que es el que tiene la mayoría de trabajadores, es obligación de este sindicato mayoritario convocar a las elecciones del comité paritario. Y si mi organización no existiera sindicatos, pues en su defecto, entiéndase que es la empresa, en este caso representante del empleador, la responsable de hacer la convocatoria del proceso de elecciones.
¿Cuál es la conformación que debe tener un comité de seguridad y salud del trabajo? Pues el número mínimo de este comité debe estar conformado por 4 personas y tampoco debe exceder de 12. El mínimo es 4 y el máximo es 12. ¿Qué criterios se debieran considerar? Pues básicamente el nivel de riesgo y el número de trabajadores, definitivamente. Si soy una empresa de más de 3.000 trabajadores, de cierta forma sería ilógico que mi comité solamente tenga 4 trabajadores. Y de la misma forma, si soy una empresa que tiene 21 trabajadores, también sería ilógico tener un comité de 12 miembros. Entonces, criterios muy importantes son considerar el nivel de riesgo de la empresa y el número de trabajadores. Definitivamente, si soy una empresa de muy, muy alto riesgo, a pesar de que sea una empresa de 21 o 22 trabajadores, mientras más representantes de mis áreas tengan los comités, pues va a hacer que las tareas o las funciones del comité sean mucho más eficientes. A falta de acuerdo, si es que no se pudiese llegar, si van a ser 4, van a ser 6, van a ser 8, 10 o 12, a falta de acuerdo, el número de miembros del comité no es menor a 6, entiéndase, no es menor a 6. En los empleadores con más de 100 trabajadores agregándose al menos 2 miembros por cada 100. Pero aún así no se debe sobrepasar un máximo de 12 miembros. El comité como mínimo tiene 4 y como máximo tiene 12 miembros. Entiéndase que cuando ya aquí estamos hablando de comité, estamos hablando de la mitad de trabajadores y la mitad de empleadores. No solamente vayan a pensar que los 12 miembros en este punto estamos hablando de los trabajadores o de los que han sido elegidos por trabajadores. No, ya acá está considerado. Para tenerlo un poco más claro, porque ese es el error más común que se puede cometer. Si yo tengo un comité que en total van a ser 4 personas, entiéndase que 2 son elegidos a través de proceso electoral por parte de los trabajadores y los otros 2 son elegidos a dedo por el empleador. Y de la misma forma, si tuviese un comité de máximo de 12 miembros, la mitad, 6, son elegidos por los trabajadores y los otros 6 elegidos por el empleador a dedo. ¿Cuál es la estructura dentro de un comité de seguridad y salud del trabajo? Y esto normalmente se debe realizar en la primera reunión oficial del comité. En la primera reunión oficial, que es la reunión de instalación del comité, primera acta formal de reunión del comité, se debe elegir al presidente. ¿Quiénes eligen al presidente? Todos los miembros participantes, contando también el secretario. El secretario también es otro de los puestos que se elige dentro de la primera reunión. ¿Cuáles son las labores que básicamente tienen el presidente, el secretario y los miembros del comité? El presidente, función principal, es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de este. Representa al mismo tiempo al comité ante el empleador, si tuviera que hacer los informes trimestrales, si tuviera que hacer informes anuales, o cualquier evento, si de repente tiene que hacer un informe inmediato con respecto a algún tipo de accidente. En cualquiera de sea los casos, es el presidente el que representa al comité. Y entiéndase también que cuando hablamos de representación por participación de representantes de trabajadores, pues no significa que todos los miembros del comité tienen que firmar ese documento para evidenciar participación. Bastaría con la representación dentro del mismo comité que está dado a través del presidente. De la misma forma, para procesos de fiscalización por SUNAFIL, cuando piden presencia del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, también se puede dar a través de la representatividad que la tiene el presidente. A diferencia que en algunos casos procesos de fiscalización específicos, pues iban a pedir que existan presencia de más miembros, pero de no ser específicos con presencia de miembros en específico como secretario o como miembro 1, 2 o 3, bastaría con la presencia del presidente. ¿Cuál es la función principal, entiéndase, del secretario? El secretario está encargado de todas las labores administrativas que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo pueda tener, ya sea labores de conservación documentaria, ya sea las de registro de las actas, los acuerdos, las firmas netamente, ha reunido todas las firmas dentro de las actas, entre otros. Requisitos para ser postulante o ser miembro del comité. 3 requisitos fundamentales, de las cuales 2 son altamente obligatorios. 1, que tenga vínculo laboral con el empleador, que tenga vínculo laboral con la empresa. Y eso se puede constatar a través del PLAME, a través del registro, simple y sencillamente a través de las planillas.
debe existir el vínculo o la evidencia de que existe vínculo laboral. Segundo requisito importante, que sea mayor de 18 años. Algunos dirán, oye, pero mi empresa, se supone que todas las empresas tienen solamente mayores de 18. No, compréndase que acá en Perú también los adolescentes pueden trabajar con ciertos permisos. Sin embargo, como requisito importante para ser miembro del comité, tiene que ser mayor de 18 años. Y tercero, no obligatorio, deseable que tenga conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Con estos tres requisitos son los indispensables para poder ser postulante al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o como supervisor de seguridad y salud del trabajo. Entiéndase también de la misma forma, si mi organización pues es lo suficientemente grande a nivel nacional y tengo centros de trabajo pequeños que indíquese, por ejemplo, si mi central está en Lima y yo tengo una sede en Arequipa, y en Arequipa tengo 25 personas, entiéndase que yo voy a tener una especie también de comité allá, que se le va a llamar subcomité de seguridad y salud del trabajo. Y el proceso es el mismo, solo que las votaciones y el personal que va a formar parte de este proceso de elecciones es netamente la sede Arequipa. Y si, por ejemplo, tuviera otra sede, no sé, en Cajamarca, pero tengo menos de 20 trabajadores, pues ahí tendré un supervisor de seguridad y salud del trabajo. Y es el comité central que estuviese en Lima el que da soporte y apoyo a los subcomités y a los supervisores que pudieran estar en las demás sedes. Ahora, no es necesariamente obligatorio también tener subcomités y supervisores. Si mi organización tiene la logística y tiene los recursos necesarios para que a nivel nacional todos puedan centralizarse en una sola sede, pues ahí sí se podría hacer solamente un comité que represente a todo a nivel nacional. Pero por temas prácticos, porque no todas las organizaciones tienen esos recursos, lo más conveniente a veces es hacer un subcomité o hacer la elección de un supervisor por sede. ¿Cuánto es el tiempo de mandato? Ya lo había mencionado. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un mandato mínimo de 1 año y máximo de 2 años. ¿Y cuándo podría considerar una vacancia de los miembros del comité? Las vacancias se dan si, por ejemplo, alguno de los trabajadores renuncia. O sea, si alguno de los trabajadores renuncia por cuenta propia, pues definitivamente se considera vacancia. Si acaba su periodo, entiéndase, si cumplió el año o cumplió los 2 años, pues inmediatamente se da la vacancia al comité. Otro proceso de vacancia es cuando ha tenido 3 inasistencias seguidas, 3 inasistencias continuadas a las reuniones de comité. Entiéndase que el comité tiene que reunirse todos los meses. Y si 3 meses consecutivos no justificó y faltó, pues se considera su vacancia automática. De la misma forma, si es que fuesen 4 inasistencias alternadas, de repente asistió 2, un mes no asistió 1, un mes asistió y no asistió a uno siguiente. Si se contasen 4 de forma alternada, también se considera su vacancia automática. Otra de las posibles fuentes de vacancia es que si es que algunos miembros del comité tuviera algún problema dentro de sus tomas de decisiones afectadas por problemas mentales. Hasta ahorita no he visto ningún caso, sin embargo la norma lo ha contemplado, entiéndase que tiene mucho que ver, porque imagínense que fuese el presidente que de un momento a otro tuviera problemas dentro de su capacidad psicológica para tomar decisiones, pues el comité no estaría completamente orientado. Entonces ese punto también ha sido considerado como parte de vacancia. Y bueno, ¿cómo hago mi proceso de elección de Comité de Seguridad y Salud del Trabajo? Pues para eso podemos considerar la Resolución Ministerial 148 del año 2012 del Ministerio de Trabajo, que es una guía justamente para el proceso de elecciones de representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La referencia directa de esta guía fue creada inicialmente para empresas públicas. Sin embargo, la referencia total del contenido está en función de la Ley 29783 y su reglamento. Por consecuencia, es el más apropiado para hacer los procesos de elecciones. Ya en esta guía vamos a encontrar inclusive actas. Tenemos la acta de convocatoria, que es un proceso formal. Tenemos las actas en general de los procesos de elecciones e inclusive vamos a encontrar un modelo de acta para proceso de instalación. Es un promedio entre 9 a 10 actas que ya este documento nos entrega para poder hacer el proceso de elecciones de representantes del comité. Y ahí vamos a ver temas más específicos como por ejemplo a quién vamos a nominar como presidente de la Junta Electoral, qué funciones van a cumplir los encargados de la Junta Electoral,
cuáles son los tiempos adecuados para hacer el proceso de postulación y proceso de elección y cuánto tiempo hasta después para poder hacer la instalación del comité. Todo eso lo vamos a encontrar en esta guía, es una guía bien práctica. Sigamos viendo lo que tiene que ver directamente con comité y responsabilidades, funciones y responsabilidades. El comité tiene y debe de tener la autoridad dentro de la organización y debe diferenciarse de los demás trabajadores para que pueda tener esa autoridad. Y es por ello que la ley nos menciona claramente de que se les debe otorgar distintivos que permitan a los trabajadores, o bueno, que permitan a los demás trabajadores a identificarlos. Dentro de su reglamento de la ley también nos menciona lo mismo y al mismo tiempo en el artículo 46 nos dice que el empleador debe proporcionar al personal que conforme el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo o sea supervisor de seguridad y salud del trabajo una tarjeta de identificación. El mismo reglamento menciona que puede ser o una tarjeta de identificación o cualquier otro distintivo especial. No sé, le puedes dar una gorra, según, todo depende también del tipo de actividad que se maneje. Puede ser de repente una banda para ponerse en el hombro, para ponerse en el cuello. O sea, puede existir cualquier tipo de elemento siempre y cuando sea un distintivo especial frente al que pudieran tener todos los demás trabajadores. O de forma práctica, una tarjeta de identificación que básicamente acredite su condición como miembro del comité para que pueda tener esa autoridad al momento de hacer las funciones que le corresponden. ¿Cuáles son aquellas funciones que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo? Antes de entrar netamente a las funciones, como he visto que hay bastantes consultas, voy a hacer un paréntesis solamente de 5 o 10 minutos para poder contestar las consultas que hasta el momento puedan tener de todo lo que hemos visto, porque ahorita vamos a entrar netamente a ver funciones. Entonces, en este momento vamos a hacer un pequeño paréntesis de 5 a 10 minutos para poder contestar preguntas que puedan tener en este momento. Así que empezamos. Considerando 14 trabajadores en planillas y 12 por recibos por honorarios, ¿corresponde conformar comité o supervisor? Lo había dicho al inicio. Aquellos que están por recibos por honorarios no forman parte de esta valoración del marco de comité o supervisor. Si solamente tuvieses los 14 trabajadores en planillas, te corresponde un supervisor de seguridad y salud del trabajo. Aún así, mi sugerencia y recomendación es revisar qué es lo que está pasando con esos 12 trabajadores adicionales por recibos por honorarios. Si son trabajadores que todos los meses hacen el mismo trabajo, todos los meses reciben un sueldo igual por el mismo trabajo, pues entiéndase que en realidad ya hay una contingencia legal sociolaboral que deberían estar en planilla y no se están considerando. Lo primero que tendrías que solucionar es ese problema sociolaboral y luego entender si es que de verdad mi empresa debería tener solo 14 o debería tener la suma total. Una consulta, si tengo diversos lugares de mis proyectos, ¿es necesario formar un comité por cada lugar? Entendiendo, si entiendo por proyecto, estamos hablando que ustedes se dedican a construcción. Y si se dedican a construcción, cada proyecto, según las normativas sectoriales, te obligan a tener un comité específico por obra. Que no necesariamente tiene que ser el comité de la razón social, porque la razón social puedes tener un comité por todos tus trabajadores y todos tus proyectos. Pero si hablamos de un comité que tenga que ver netamente, el comité de obra, que muchos lo conocen, que tiene que ver temas de seguridad, pero son netamente obras, eso sí se hacen por proyectos. Son dos comités completamente distintos que no tenemos por qué mezclarlos también. En caso que el colaborador no esté en planilla, solo eventual, y sufre un accidente, ¿qué infracciones comete la empresa o puede ser penada? Si un colaborador no está en planilla, entiéndase nuevamente que lo primero que se va a tener que ver es si el vínculo laboral que se tenía para con ellos cumple las indicaciones sociolaborales adecuadas. Entiéndase primero que nada si de verdad no había un proceso de simulación de recibo por honorario cuando en realidad debería haber estado en planilla. Entonces, esa fue la primera infracción que se va a tener. Y ahora, por consecuencia, como hay una contratación directa dentro del proceso, hay lo que se conoce como responsabilidad solidaria. Porque si por recibo por honorario se consideraría que fuese un proveedor. Y al final de cuentas, el responsable de que este proveedor o este profesional independiente cumpla con todas las condiciones de seguridad sigue siendo el empleador contratante. ¿El observador es elegido por voto o es designado? El observador es elegido por el mismo sindicato mayoritario.
puede ser elegido en una reunión o a voto o puede haber sido elegido por el presidente. Ese proceso queda interno en cada sindicato según su proceso interno del sindicato. E inclusive este observador puede ser variable, no necesariamente puede ser un mismo observador para todas las reuniones de comité. Y es más, ni siquiera es obligatorio que exista un observador, o sea, es de forma voluntaria que existe el observador. Si aumenta un número de trabajadores, tengo que hacer de nuevo un proceso de elección de comité siguiendo mi cronograma de 16 días. Si aumenta el número de trabajadores, solo sucedería el caso si tuvieras 19 trabajadores y en ese proceso pasaste a tener 20 a más. Si tuviste ese proceso, sí. Solo en esa casualidad estás obligado a actualizar toda tu documentación porque pasas a tener nuevos requerimientos obligatorios. No solamente de temas de comité, sino en función a todo el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. En caso mi empresa se encuentra en suspensión perfecta, ¿cómo se estaría cumpliendo el comité mensual? Puedes llevar ahorita todas las reuniones de forma remota, puedes llevarlas a través de Skype, de Zoom, como lo estamos haciendo en este momento. O sea, ahí no hay un impedimento. Y es más, justamente uno de los puntos que vamos a ver al final de este curso tiene que ver con el Decreto Supremo 1499, donde justamente le dan continuidad a los comités que habían sido elegidos anteriormente. O sea, si el comité se te vencía ahora en marzo, abril, mayo, junio, ya se les dio el proceso de que puedan continuar hasta que termine la emergencia sanitaria. Significa que las reuniones las puedes seguir haciendo de forma remota. Si aumenta el número de trabajadores, ya eso ya lo vimos. De los 4 trabajadores que indican como comité, esos son 2, un trabajador y uno de la empresa. Titulares, 2. Ah, mira, muy buena pregunta porque también he visto esa confusión. No. Cuando hablamos de los 4 mínimos, se refieren solo al comité. Entiendes que cuando hablamos de comité, son solo titulares. Solo titulares. Cuando hable en la ley 29.183, te hable directamente de comité, se refiere a solo titulares. Y solo cuando te diga suplentes, pues evidentemente se refiere a suplentes. Entonces, por consecuencia, la elección es, si el grupo mínimo del comité son 4 como mínimo, son 2 titulares por parte de trabajadores y 2 titulares por parte del empleador. Esa es la estructura. Los suplentes son adicionales a eso. El comité representa una carga económica adicional a la empresa, es decir, los miembros reciben un sueldo extra o parte de su labor. En realidad es a honores, entiendas ese caso, porque ya los trabajadores tienen su sueldo en específico. Lo que tienen a favor es que de repente la organización les pueda dar adicional un certificado que diga fue miembro del comité. Oh, bacán. Y para poder hacer sus funciones no va a ser una carga adicional porque tiene estos 30 días de licencia que hemos hablado que son netamente para hacer funciones de comité. Entonces tampoco podría decir que es una carga adicional porque tiene el espacio dentro de su jornada de trabajo para poder hacer estas funciones. A partir del estado de emergencia nos hemos quedado 5 trabajadores, por tanto no hay comité. Ahora que vamos a volver a reiniciar labores, se va a tomar personal nuevo y número de 10 y otros trabajadores realizados por contratista. Entiéndase que tu primera institución es en la cantidad de trabajadores que tengas actualmente. O sea, si tienes 5, 10, menos de 20, te corresponde supervisor. Y ya en el proceso, si aumentas a más de 20, pues definitivamente ahí vas a tener que hacer tu elección. Entonces, en una empresa con más de 20 trabajadores, ¿puede haber un supervisor de seguridad y un ingeniero SOMA? No. Es lo contrario. En una empresa con menos de 20 trabajadores puedes tener un supervisor de seguridad y salud de trabajo que es representante de los trabajadores, que ya tiene una función completamente distinta, y puedes tener un ingeniero SOMA. Eso sí. ¿Puede haber más de un observador? La norma sí limita que sea solamente un observador. Es difícilmente de que el observador pueda ser gerente o supervisor, porque normalmente el observador, como les menciono, el observador es un elegido del sindicato y los sindicatos, o sea, nunca he visto y creo que es imposible que dentro de un sindicato exista un gerente. Ni gerentes ni personal de confianza ahí dentro de los sindicatos. Así que no va a pasar ese caso, ¿no? Si somos una empresa pequeña de 12 trabajadores, 9 trabajan en oficina y 3 en almacenes, solo ahí,
basta con un supervisor, se hace la cuenta total, 12 trabajadores, efectivamente. Y por esos 12 son los que representan a la razón social. Para tener términos más claros, cuéntenlo y valídenlo siempre por razón social. Si mi razón social dentro de su T-registro tiene menos de 20 trabajadores, supervisor. Si mi razón social tiene más de 20 trabajadores, comité. Así de sencillo. Y como razón social puedo tener trabajadores distribuidos en todo el país, sí, es posible. Y no por eso significa que tengas que tener otros impedimentos. O sea, no hay nada por medio. Si disminuye el número de trabajadores, ¿debo disolver el comité y hacer una nueva elección para elegir al supervisor? No necesariamente, porque dependería mucho la proyección de tu organización. Si tu organización normalmente está en un proceso de subidas y bajadas, pues ese es el sustento adecuado para decir que no tienes que volver a hacer un proceso. Sin embargo, si dentro de la proyección es una estabilidad más de un año que de repente puedas tener menos o más trabajadores, la sugerencia sí es que puedas regularizar todos esos procesos. Si el profesional sufre un daño en el trabajo y no tiene CTS, CTS. La pregunta no la comprendo ahí. Dice, si el profesional sufre un daño en el trabajo y no tiene CTS, ¿es responsabilidad del empleador responder por él o él mismo tiene que pagar su daño? La CTS es la compensación por tiempo de servicio y no tiene nada que ver en temas directos con accidentes de trabajo. Ahora, que si tuviera un SCTR, el puesto de trabajo, porque tengan en cuenta que no todos los puestos de trabajo están obligados a tener SCTR. Entonces, si es que por labores de supervisor o de comité tuviese un accidente, pues sí, la organización es 100% responsable, porque es parte de unas funciones que están obligados a hacer. Ah, ya, ¿ves? SCTR. Sí, si es por SCTR, sí, o sea, definitivamente sí. Entonces, lo contrario, en una empresa con menos de 20 trabajadores, ¿puede tener un supervisor de seguridad y un ingeniero de SOMA? Sí, ahí sí, efectivamente. Y ahora, puede que exista la casualidad que justo el ingeniero SOMA sea elegido como representante de los trabajadores. Y puedes tener las dos funciones, ingeniero SOMA y al mismo tiempo representante de los trabajadores como supervisor de seguridad en el trabajo. Casualidad absoluta, y algunos lo suelen hacer a dedo, repito, pero es que deben considerar también de que qué nivel tiene ese ingeniero SOMA dentro de la organización. Si es personal de confianza, pues ya no tendría esas facultades para postular como trabajador. ¿Qué pasa si el empleador no ha tenido el comité ni supervisor desde el 2011 y ahora quiere tener la gestión adecuada? ¿Qué pasa con los registros de los años pasados? ¿Se inicia de cero y cómo se sustenta? Araceli, esa es una muy buena pregunta y la digo porque si tuvieras en este momento un accidente mortal en este contexto de organización, te aplican todas las multas hacia atrás, todas. Si es que tuvieras un accidente mortal o de importancia, porque desde el 2011 estabas obligado a tener todo eso y así que te corresponden todas las multas. Sin embargo, si desde este momento empiezas a armar tu sistema de gestión, al final lo que te va a validar es que tu sistema de gestión esté correctamente implementado, así no haya sido desde el año 2011. Allí sí. Ah, perfecto, Ángel, era SSTR. Bien, vamos a continuar ahora sí. Entonces ya con eso hemos aclarado bastantes dudas y entonces ya vamos un toque a la parte fuertecita con respecto a las funciones. Ah, mira, se han guardado las preguntas. Dicen, ¿las reuniones del comité pueden participar constantemente gerentes o supervisores son más convitados? ¿Quién les da el visto bueno? Sí pueden participar, pero tengan en cuenta que participarían solamente como veedores, siempre y cuando el comité lo permita. Porque el comité puede permitir dentro de sus reuniones a personales que les sirva como parte de decisión, sean como parte de formación, sean como parte de decisión, sean como parte técnica, pero solamente a ellos, solamente se invita a ellos. Las decisiones siguen siendo del comité, enteramente del comité. Debo entender que la elección del supervisor de seguridad elegido por los trabajadores debe ser evidenciado con un acta y una votación libre. Si votación libre se refiere a que ellos tengan la libertad de votar, sí, y debe ser evidenciado a través de actas. Repito, para temas prácticos, mil veces utilizar el mismo proceso de elecciones del comité, pero para temas normativos no estás obligado a utilizar todo ese proceso. Bastaría con que exista, no sé, una especie de lista donde están votando de forma voluntaria y sea transparente. Bastaría con eso. Pero por temas profesionales, yo sugiero siempre que sea el mismo esquema de elecciones de comité, pero eso sí, no tendrías pues suplentes.
Para supervisor no. Una vez que el supervisor es dado de baja, inmediatamente se convoca a elecciones. Para supervisor no debe haber un acta. Inclusive lo único que la norma te obliga a tener es un registro de todos los acuerdos que tenga con el empleador. No es obligatorio tener un acta. Ahora, por temas profesionales y prácticos, lo recomendable es igual que se pueda tener un libro de actas, pero no estás obligado legalmente. Buenas noches. Si una empresa de régimen general ha tenido aproximadamente 50 trabajadores, régimen general ha tenido aproximadamente 50 trabajadores antes de la cuarentena, ahora solo tiene 18, ¿hay inconvenientes cuando hay alguna fiscalización? No, porque ha sido un caso fortuito por la misma coyuntura del COVID-19. Lo que habría que ver ahí es si es que esa baja ha afectado a tu comité. Si ya te quedaste sin suplentes en toda esa baja, entonces estás obligado a convocar un nuevo proceso. Y como ahora tienes 18 trabajadores, ahora te correspondería tener un proceso de supervisor. Pero ya no tienes los elementos del comité. Ya no tienes ni a los titulares y ya no tendrías a los suplentes. Tendrías que ver eso. Bien, continuamos. Funciones del comité. Si hay más preguntas, las vamos contestando más adelante. Este tema es bien interesante y genera bastantes confusiones al inicio. Y básicamente porque funciones del comité puede estar en el artículo 42 básico, pero todo lo que está relacionado pues está disperso en la ley, está disperso en el mismo reglamento y eso puede que confunda a algunos. Pero vamos despacio. Funciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene nuestro comité? Y entiéndase también supervisor. Las funciones también entiéndase que estamos hablando de los titulares, que no son las funciones de los suplentes. Los suplentes solamente entran a hacer actividad cuando alguno de los titulares es dado de baja. Y bastante cuidado, los suplentes ingresan cuando algún titular es dado de baja. No es que mi titular no puede ir hoy día a la reunión, estoy enviando el suplente. No, jamás de los jamases. La única forma de que entre un suplente es cuando es dado de baja el titular. Y ya mencionamos cuáles son los casos para dar de baja un titular. ¿Cuántos suplentes debe haber por ley? Eso sí voy a contestarlo porque es un proceso que ya hemos visto hace un momento. Tú puedes poner la cantidad de suplentes que desees. Ahora, por temas prácticos y por temas del acta, de los modelos de actas que hemos visto como referencia, es tener por la cantidad de postulantes titulares la misma cantidad de postulantes suplentes. ¿Pero puedes tener más? Sí, efectivamente. Funciones. La primera, el comité o supervisor debe conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando hablamos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, entiéndase que hay organizaciones que lo tienen contratado internamente o también lo tienen tercerizado, porque hay empresas que ya tercerizan su sistema de gestión y la ley también lo permite. Entonces, ¿qué cosa es el servicio? En la ley 29783, aquellos que nos han venido acompañando, tenemos toda una lista de funciones que tiene que ver con el IPRC, tiene que ver con acompañamiento, tiene que ver con la creación documentaria, etc, etc. Entonces, todo esto que genera el Servicio de Seguridad y Trabajo debe conocerlo el comité, debe saber toda esta documentación o informes relativos a la seguridad y salud del trabajo, debe verificarlo. No puedo tener funciones de un comité que de repente desconoce, o sea, le preguntas, oye, ¿qué sabes de registro de accidentes? Y ni siquiera tiene idea. Entonces, entiéndese que acá también nace una necesidad formativa al comité, una necesidad orientativa al comité. Lo siguiente es que debe aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo del empleador. El empleador, a través de su servicio de seguridad en el trabajo, puede proponer un reglamento, pero el que aprueba al final es el comité. El representante pueden firmar todos, si es que desean. No te dice que necesariamente sea una firma, puede ser una aprobación incluso evidenciada a través de un correo, a través de una liberación, a través de una plataforma digital, porque no te dice en un momento firmado, te dice aprobado. Pero por temas prácticos, por fiscalización, incluso en la interpretación que tienen nuestros fiscalizadores, todo lo ven firma. Entonces, yendo por ese proceso, 1000 veces asentémoslo en firma. Pero en temas prácticos y normativos, entiéndase que no te pide firma, pero a raíz de la necesidad de fiscalización, pues vamos a dárselos como a veces ellos desean, ¿no?
Entonces la aprobación puede ser, bastaría con la representación del presidente. ¿Qué más debe aprobar el comité? Debe aprobar el programa anual de seguridad y salud del trabajo, todo lo que se va a hacer durante el año en materia de seguridad y salud del trabajo. Acá están las capacitaciones, acá están los cumplimientos normativos, acá están los seguimientos de monitoreos, acá están los seguimientos de inspecciones, acá están los seguimientos de auditorías que se hayan programado, etc., etc. Todo el programa, o todas aquellas actividades que se van a hacer durante el año. Debe conocer y aprobar la programación anual del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. De la misma forma, si es que lo tuvieran interno dentro de la organización o fuese tercerizado, pues también hay actividades netamente que tienen que ver con el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Asimismo, deben participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluar las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud del trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Importantísimo. El comité, no solamente porque tenga la autoridad de aprobar documentación, porque tenga autoridad adicional dentro o a favor frente a los trabajadores, no significa que pues son los intocables y no significa que no tengan que poner en práctica todo lo que se ve en seguridad. Por el contrario, este punto en específico menciona que no solamente se trata de que apruebe, sino al mismo tiempo sea el que ponga en práctica todo aquello que ha aprobado. Y eso más bien lo compromete aún más, porque lo que apruebe lo tiene que cumplir primeramente. Perfecto. Otra de las funciones. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo. Importantísimo, normalmente lo solemos tener dentro del mismo programa anual, sin embargo, hay una obligación y una función específica de tener una aprobación directa de este plan. Consideración importante para esta aprobación del plan es que este comité o este supervisor debe enfocarse mucho a que esta planificación haya sido propuesta utilizando la base adecuada. ¿Cuál es esa base adecuada? Pues que haya considerado los diagnósticos de inicio del sistema de gestión y haya considerado la evaluación inicial o previa al inicio de año de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, porque es esta documentación la que me dice la necesidad de formación. Yo no puedo proponer temas formativos porque se me vino a la mente. No, todo tiene una base legal y el comité y el supervisor deben validar ello. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación. Entiéndase que este es el proceso de inducción. Es el comité y el supervisor el que tiene que promover que todos pasen por la formación de inducción, la formación de entrenamiento o capacitación como se conozca, y considerando también que participen en los simulacros de emergencia. Importantísimo también otra de sus funciones es que ellos son los que vigilan que se dé el cumplimiento de las legislaciones. Ahora que ha salido, por ejemplo, todo el tema de normativas con respecto a COVID-19, el que debe velar por el cumplimiento de toda esta legislación, su obligación es del Comité de Seguridad del Trabajo o del supervisor, porque desde aquí ya se ha dado la función de vigilar tal cumplimiento. El cumplimiento de las normas internas y especificaciones técnicas, entiéndase todos los procedimientos instructivos que tengan condiciones o estén relacionados directamente con la seguridad y salud en el trabajo. Entre ellos, también contamos con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo que aplica para empresas de más de 20 trabajadores. Entonces, todos aquellos estándares que ya hemos visto que es obligación del comité aprobarlos, pues es también obligación del comité vigilar que se cumpla y cumplirlos por consecuencia también. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Entiéndase que es el comité y puede ser a través de sus procesos de inspección o puede ser a través de sus procesos con reunión con los mismos trabajadores, porque entiéndase que ellos son los que levantan la información de los trabajadores, son los que representan a los trabajadores, pues son los que aseguran que se cumplan y que se conozcan todos estos reglamentos para con los trabajadores, ya sea solicitando los procesos de formación, ya sea motivando que se generen los procesos de formación y al mismo tiempo fiscalizando o verificando que el personal lo esté aplicando adecuadamente.
También hace una verificación constante de los materiales escritos, entiéndase de repente señales con instructivos de trabajo o cualquier otro tipo de señalización que sea necesario que exista dentro de los ambientes de trabajo. Esto es función del comité y que normalmente se lo patean pues al servicio de seguridad, ¿no? ¿Puede ser compartido? Sí, porque en realidad la labor, y más adelante lo vamos a confirmar, que legalmente la labor es compartida. O sea, deben ir de la manito. El servicio de seguridad y salud de trabajo debe ir de la manito con el comité. Pero la mayoría de veces, debido a procesos o funciones específicas que se le da al comité, a veces suele desengancharse de ese trabajo mutuo y se hace a veces un enemigo dentro del servicio. Que no debería existir, pero sin embargo se da, debido a una función que vamos a mencionar un poco más adelante. Es el comité o supervisor el que promueve el compromiso, promueve la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores. ¿Cuál es la mejor forma de promoción? Y esa es una forma también de supervisarlos a ellos, es que es con el ejemplo. A través de la prevención de riesgos en el trabajo, mediante una comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad. Ya lo habíamos visto, la inducción, la capacitación, los entrenamientos, los concursos. Cuando hablamos de concursos, esos están directamente relacionados a las campañas que el comité tenga que hacer para promover algún tema específico. Es una de sus obligaciones promover el compromiso y puede ser dentro de los sistemas que ustedes estén elaborando que exista una campaña por el Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo en la cual se busque justamente tener compromiso. Pues quienes hacen estos procesos desde su inicio, desde su elaboración, su puesta en práctica y su evaluación, pues es el comité también de seguridad y salud en el trabajo. Y también los simulacros, entre otros. Importante, realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas. Eso no significa que solamente tengan que considerarse las inspecciones programadas. Acá en las periódicas estamos considerando en realidad ambos casos. Aquellas que les llaman opinadas y les llaman inopinadas. Aquellos que se hicieron a través de una programación y aquellos que se dieron en el momento porque se encontraron ciertas condiciones a simple vista. El comité, recuerden que tiene la autoridad para poder hacer inspecciones en cualquier momento y de encontrar condiciones inseguras o evidenciar actos inseguros, pues tienen que intervenir lo más pronto posible para evitar justamente que ocurran medidas o eventos no deseados dentro de la organización. Entonces también debe hacer inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos a fin de reforzar la gestión preventiva. Hasta aquí entiéndase que es muy necesario, la norma no te obliga, pero es muy necesario que el comité y el supervisor también tengan un plan de trabajo durante todo su proceso de gestión. Si el comité va a estar un año, pues lo adecuado es que tengan un plan y un programa de actividades para hacer ese año. Si va a estar 2 años, igual un plan y un programa para que lo tengan en control durante ese año. Más adelante se van a dar cuenta de la gran necesidad de este tipo de plan y programas cuando tengan que hacer sus informes trimestrales, que también es otra de las funciones que ellos tienen. Acción importante y función importante del comité. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales. Dentro de la ley 29783, incidentes sí se está considerando aquellos cuasi accidentes. Accidentes y aquellos eventos que tienen daño y enfermedades ocupacionales, que son directamente a la salud. Que ocurren en el lugar de trabajo emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos procesos. Asimismo, es el encargado de verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de las enfermedades profesionales. Estas dos funciones las podemos tener clarificadas en los mismos registros de investigación de accidentes en la fase de acciones a tomar y responsables de verificación. Y ahí se hace evidenciable estas dos funciones. El comité tiene la función de hacer recomendaciones apropiadas. Cuando hablamos de que sean apropiadas, deben ser en función de la realidad de la organización. Existen comités que pueden, dentro de su afán de mejorar las condiciones, proponer medidas de control que de repente ni siquiera están dentro del alcance económico de la organización o inclusive de repente del alcance tecnológico que pudiera existir dentro del país. Entonces, todo debe ser apropiado a la organización para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo.
Lo que sí siempre deben buscar es velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficacia. Cuando hablamos de eficacia, pues nos estamos entendiendo de que se haya implementado o no se haya implementado y en qué porcentaje está yendo la implementación. Asimismo, más adelante ver cuáles son las consecuencias positivas o negativas que esas medidas de control estén generando dentro del ámbito de trabajo. Función importante, analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por la unidad orgánica, en este caso del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que corresponde al empleador. Desde aquí hay una función obligatoria de llevar las estadísticas de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. Y estadísticas que van a ser necesarias justamente también para la otra función que tiene que ver justamente con los informes. Y aquí vienen las funciones que hacen justamente o producen en algunos casos esos conflictos entre el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este no tanto, porque este sí muchas veces es a favor. El comité tiene que colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. De tener las capacidades de formar parte de una brigada, pues va a tener que formar parte de una brigada. En la mayoría de organizaciones lo que se suele hacer es, ¿sabes qué, señores del comité? Todos ustedes están aptos, no de repente formar parte de la brigada, pero sí ser entrenados en las 3 brigadas de la empresa. Y en caso de emergencia, ustedes tienen la misma autoridad, ¿no? Al comité se les entrega también esa potestad de formación de poder participar en los servicios de emergencias, básicamente con los primeros auxilios. Este es el punto. Como al comité se le da una función de supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo, asimismo la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador, muchas veces este punto se suele confundir. Este punto se crea esencialmente para que exista un trabajo mutuo y de cooperación entre el servicio de seguridad del empleador y el comité, entendiendo que el comité es parte representante de ambos lados. Sin embargo, en algunos casos, por interdependencia del comité, y a veces por influencia negativa, porque hay muchas influencias positivas de los sindicatos, pero a veces por influencia negativa de la misma presencia de los sindicatos, se convierte en un espacio de conflicto en los procesos de supervisión del servicio de seguridad. Y a veces son demasiado hostigantes a hacer las verificaciones justamente del cumplimiento del servicio, entendiéndose que no debería haber si todo está adecuadamente planificado y programado. Y aquí vienen las tareas fundamentales por las cuales la sugerencia siempre como consultor es que el comité deba tener un plan o un programa de trabajo durante su gestión. Si no lo tuviese, se le va a hacer más complicado hacer estas funciones. Está obligado a reportar a la autoridad máxima, entiéndase el empleador, la siguiente información. Primero que nada, los accidentes mortales o incidentes peligrosos de manera inmediata. Debe tener ya su plan o sus formatos de registro o algún modelo de formato para poder hacer este tipo de informes de forma inmediata. La investigación de accidentes mortales, porque son los miembros del comité que están obligados a hacer los procesos de investigación y o mínimo participar, porque siempre deben tener apoyo de parte técnica a este proceso, aparte de la capacitación adecuada. Deben participar y deben tener la investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días de ocurrido. Si bien es cierto, no existe un tiempo en específico para accidentes que no sean mortales, pero se puede tomar también como referencia el único tiempo que ha sido estimado para investigación de accidentes, que es de 10 días. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Este punto que muchas organizaciones, muchos comités están obviando. Los comités y los supervisores están obligados a informar trimestralmente sobre las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales al empleador. Entonces, actualmente vienen haciendo solamente las anuales, porque también están obligados a hacer un anual de todo el proceso de su gestión durante un año. Pero también hay eventos donde hay que informar trimestralmente las estadísticas, más que nada las estadísticas trimestrales, de cómo está yendo la tasa de crecimiento de accidentes.
Y asimismo, deben informar al empleador las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo. En otras palabras, cada 3 meses que han hecho durante todo su proceso mes a mes. Entonces, cada 3 meses es necesario que informen cómo están yendo sus procesos de actividades y básicamente qué están consiguiendo y qué necesitan de apoyo de la alta dirección o del empleador para seguir haciendo su gestión. Nuevamente entiéndase que el comité es un soporte, es un asesor directo de la alta dirección, en este caso del empleador. Entonces tiene que ir de la mano con esa función. Importante, y ya por consecuencia, el comité está obligado a llevar un libro de actas del cumplimiento de todos sus acuerdos. Por consecuencia, mi sugerencia es que aparte del libro de actas, no se confíen y hagan también una especie de Excel de seguimiento de acuerdos, porque lo que puedan tener el acta, lo adecuado es que también le puedan hacer un seguimiento. Entonces, hay una sugerencia siempre tener un seguimiento de acuerdos del comité. Debe reunirse mensualmente de forma ordinaria. Y si en caso se requiriera, bastaría mínimo de 2 miembros del comité para solicitar una reunión de forma extraordinaria, para realizar justamente las evaluaciones del avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en forma extraordinaria para analizar los accidentes que se registran de gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. ¿Qué pasaría si dentro de estas reuniones mensuales no tengo quórum? Entiéndase, hablamos de quórum cuando no se reúne, o sea, lo que es necesario para que exista el quórum es 50% más 1 del comité. Si mi comité está compuesto por 4 personas, pues estamos refiriendo de que con 3 inicio de reunión, con 2 no pudiera. Si mi comité está compuesto por 12 integrantes, pues entiéndase que mínimo necesito 7 para empezar mi reunión. Con 6 a menos no podría. ¿Y qué pasaría si no tengo quórum? Pues existe, y la norma lo menciona, tengo 8 días como máximo para hacer nuevamente, el presidente, para hacer nuevamente la convocatoria a una reunión. Y en esta, pues se van a tener que establecer todos los puntos en específicos. En la reunión que no se haya dado, también se deja escrito en acta. Según el artículo 45, y esto es lo que le menciono, que no debería haber el conflicto, pero sin embargo nuestra normativa también lo deja claro que no fue creado para que exista conflicto comité y servicio de seguridad y salud en trabajo. Menciona que el Comité de Seguridad y Salud en Trabajo realiza sus actividades en coordinación. Y cuando hablamos ahí es que deben estar adecuadamente de la manito trabajando con el Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo. Ambos trabajan con el mismo objetivo, conseguir condiciones adecuadas en materia de seguridad y salud en trabajo dentro de la organización. Esta sí es, digamos, una especie de primicia dentro de las actividades para aquellos que todavía no lo conocen. Adicionales a las normativas de ley 29783 y sus reglamentos y modificatorias, tenemos otra actividad que se está dando específicamente por coyuntura COVID-19, que básicamente está dado en la resolución ministerial 239-2020 del MINSA. ¿Cuál es? La norma que tiene que ver con los lineamientos preliminares para el plan de vigilancia COVID-19. Dice, en todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elabora el plan para la vigilancia, prevención y control COVID en el trabajo. Significa que a través del servicio, puede ser con obligación directa del empleador, puede ser el equipo interno de la empresa o puede ser un equipo externo de la empresa quien elabore el plan de vigilancia, prevención y control COVID-19. Pero este mismo plan, el mismo, debe ser remitido al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entiéndase que comité, empresas de más de 20 trabajadores, supervisor, empresas de menos de 20 trabajadores, según corresponda. Y una vez que se elabore y se entregue al comité, este tiene 48 horas para poder dar su aprobación o, en su defecto, su contraparte para revisión. Asimismo, dentro del decreto legislativo 1499, que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, hasta nuestro presidente ya se cansó de las 2 más y ahora de frente nos mandó más de 30 días adicionales, que considero que es la mejor de todas las opciones que se están dando, entendiendo que todavía no estamos en una situación
de conciencia en el país y donde todavía los casos siguen aumentando. Entonces, frente a esto, ya hace un promedio de 2 semanas, un domingo, se dio este decreto legislativo que justamente apoyaba al sistema de gestión de la siguiente forma. Se da una prórroga temporal de la vigencia del mandato de los representantes de los trabajadores, sea comité o sea supervisor de seguridad y salud del trabajo. Menciona que durante la emergencia, si durante la emergencia sanitaria no resulta posible la organización del proceso de elecciones, si es que hubiese en este tiempo hacer proceso de elecciones, los representantes de los trabajadores ante el comité y o supervisor de seguridad y salud del trabajo tienen una vigencia o continúa su mandato vigente de los representantes de los trabajadores que son justamente parte de estos comités. En consecuencia, se prorroga automáticamente hasta el término de la emergencia sanitaria. Y bastante cuidado, no nos dice hasta el término de la cuarentena, y que muchas veces algunos suelen confundir los dos términos. Tenemos dos procesos que están yendo a la mano. Uno básicamente es la cuarentena o otros le llaman el toque de queda, ¿no? Y el otro que netamente tiene que ver con el proceso de salud que se llama emergencia sanitaria. Y estos en su mayoría se están dando por más tiempo que la cuarentena. Entonces, ese es el que sirve como guía. Según termine la emergencia sanitaria, hasta esa fecha van a seguir teniendo vigencia los comités o los supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Bien, señores, hasta aquí hemos prácticamente culminado el material en su mayoría y voy a proceder ahora sí a contestar las preguntas que tengan acumuladas desde este momento. Desde este momento, si tuviesen más preguntas o consultas, aprovechamos a hacer ahora sí la contestación. Los leo. Y si no hay preguntas, también me confirman porque podemos continuar. Existe todavía la fase de feedback donde vamos a afinar ciertos conocimientos que de repente no se hayan brindado. Ángel me dice, en las actas deben referir todos los cumplimientos del área de seguridad, incluyendo los incidentes y el IPRC. En las actas deben referir todos los cumplimientos del área de seguridad, incluyendo los incidentes y el IPRC. En las actas de reunión, los puntos a tocar tienen que estar directamente referidos a las funciones que están mencionadas en el artículo 42 del Decreto Supremo 005/2012. Netamente en las funciones. Y los informes trimestrales como consecuencia justamente de la estadística que se está llevando. Ahora, el comité no tiene labor para llevar otras funciones que no sean netamente las que se le han entregado en el artículo 42. En caso el presidente esté de vacaciones, ¿quién debe presidir la reunión o cómo se daría? Bueno, definitivamente en caso de que el presidente esté de vacaciones, existe un documento legal que justifica su inasistencia. Y por consecuencia, antes o previo a este proceso de vacaciones, tienen que designar a un representante, ya sea un nuevo presidente durante todo el proceso o solo durante el proceso de vacaciones. Y eso sí es evidenciable en un acta, así que con eso no hay inconveniente. Pero ahí sí hay inasistencia justificada. Ahora, si el presidente se va de vacaciones sin justificar, ahí cambian las cosas. Si tenemos dos locales, uno con 10 trabajadores, con supervisor SOMAE, elegido por votación, personal perenne in-house de cliente. En el otro local, 106 trabajadores, sede principal, ¿debo elegir un supervisor también? Se realizarán trabajos no solo administrativos. Ya, bastante cuidado. Entiéndase que sea un comité o sea un supervisor por razón social, una de sus funciones principales es velar por la seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores en la organización. Y entiéndase que yo no puedo sectorizar si mi parte operativa tiene un comité y mi parte administrativa será necesario o no. Entiéndase que los representantes debieran o mis comités deben considerar todas las funciones de mis puestos de trabajo. Siendo ese el caso, si por obra estoy obligado a tener un comité, un subcomité en obra, como lo está mencionado, por ejemplo, acá, tener un subcomité en un cliente, disculpen, no es obra, es un cliente, entonces válido, pero en oficina también necesitamos a alguien que vea justamente los peligros y riesgos de oficina. Entonces, lo más adecuado es que sea un supervisor de oficina. Ahora, ¿cómo valido ese proceso, Fabiola? Lo adecuado es que si solamente voy a tener un comité y por casualidad salieron todos los que estaban en este cliente, pues para esas votaciones tuvieron que haber participado todos. Con todos me refiero al personal in-house, en el cliente y el personal en oficinas. Porque para que represente a toda la organización deben estar justamente
participando los trabajadores de toda la organización. Si no, no sería un proceso pues, de representatividad adecuada, ¿no? Si no se realizan las reuniones de comité por 2 meses, uy, eso es falta. Por falta de los representantes, ¿se puede realizar un tercer mes considerando los meses que no se ha realizado? No, no se pudiera. Ahora, frente a coyuntura COVID-19, es el único caso donde, de cierta forma, conversando también con unos amigos que son fiscalizadores, se podría decir que fue aceptable, porque de un momento a otro nadie pensó que de repente podía hacer las reuniones vía remota, porque no sabíamos cuál iba a ser el futuro de todo este proceso de cuarentena. Solo durante este proceso puede ser aceptado, pero en procesos normales, la obligación legal es todos los meses tener mínimo una reunión. Si aumenta el número de trabajadores, tengo que hacer de nuevo un proceso de elección de comité siguiendo mi cronograma de 16 días. Si aumenta el número de trabajadores, tengo que hacer un nuevo proceso de elección de comité siguiendo mi cronograma de 16 días. Ahí sería un proceso de evaluación, Alejandro. Porque si imagínate que elegiste tu comité hace una semana y justo hoy aumentó tu personal de 20 a más, pues no tiene sentido que sigas teniendo un supervisor cuando tu empresa ya es de más de 20 trabajadores. O sea, ya en proceso de lógica. Pero si tu comité se vence en un mes y justo hoy día, pues, disculpa, tu supervisor, su proceso se vence en un mes y tú justo ahora aumentas de personales a más de 20 trabajadores, pues espera que termine la vigencia de tu supervisor o puedes ir haciendo tu proceso justamente ya de elecciones. Es en función también de los tiempos cuando te convenga. Pero si por consecuencia tú sabes que tu organización va a mantener a la mayor cantidad de trabajadores, no tiene sentido que sigas conservando un supervisor cuando ya requieres un proceso de mayor apoyo y soporte de la gestión, que es un comité de seguridad y salud del trabajo. Cuando hay un accidente mortal, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Ante qué autoridad debo informar? ¿Mintra o SUNAFIL? ¿Qué documento debo llevar? Mira, en realidad el SUNAFIL es todavía parte del Ministerio de Trabajo, así que solamente que es un ente de fiscalización. Ingresas a Google Chrome, colocas ahí así de sencillo, ¿eh? Porque le digo, yo hago eso porque a veces me olvido el link. Coloco en Google Chrome, reporte de accidentes mortales Perú, y de frente me va a mandar a la plataforma donde solo aquellos que tienen el código SUNAT pueden reportar los accidentes de trabajo. Ahora, por temas prácticos, la plataforma a veces falla. Entonces, apenas tengas el accidente mortal, si la plataforma te está fallando dentro de las 24 horas, que es la obligación, inmediatamente te vas a las oficinas de SUNAFIL para hacer el informe correspondiente. Todos los miembros del comité pueden mes a mes dirigir las reuniones ordinarias bajo acuerdo de todo el comité. Efectivamente, o sea, la obligación de dirigir las reuniones es del presidente. Si el presidente durante la reunión otorga esa dirección, no hay ningún inconveniente. Y ese es un proceso interno que puede quedar en acta. Pero la responsabilidad legal de dirección sigue siendo del presidente. Si aumenta el número de trabajadores, es la misma pregunta. Estoy viendo una misma pregunta como 5 veces, creo. Si un supervisor de seguridad que es elegido, y solamente está en una determinada sede para realizar sus funciones, ¿tiene que ir necesariamente a la otra sede para que cumpla sus funciones o lo puede hacer otra persona ya que sus funciones no se puede mover? Bastante cuidado. Si el supervisor es elegido de otra sede, pero representa a todas las demás sedes, porque cuando hablamos de representa significa que fue elegido por todas las demás sedes también, si es ese tipo de representatividad, está obligado a ir a todas las sedes a hacer sus funciones. ¿Y qué lo posibilita? Justamente la normativa, como hemos visto, tiene 30 días distribuibles durante los 365 días para que haga estas funciones. Y está obligado a moverse y la organización está obligada a darle los recursos de movimiento. Si es que fue un supervisor, repito, representante de todos los trabajadores de todas las sedes. Ahora, para evitar esos costos, es por eso que les mencionaba, ahí les conviene pues de repente tener supervisores en otras sedes, ¿no? O disculpen, sí pues, serían subcomités, no existe la palabra subsupervisores, sino solamente supervisores. Si aumenta el número de trabajadores, otra vez. Mi consulta se refería a que tengo, por ejemplo, 4 miembros de comité y por incremento de trabajadores tengo que incrementar 2 más. No, no necesariamente. Si tu proceso
Ya, si está ahorita esa pregunta, si tu proceso ya fue elegido como 4, o sea, si sí o sí ya tienes comité, ese comité termina hasta que acabe su vigencia. Así de sencillo. Si en el proceso te quedaste sin suplentes, pues en ese caso estás obligado a hacer un nuevo proceso de elecciones. Pero no porque si vas creciendo la organización agregues 2 más, no, ya tienes un comité que mínimo necesitas 4, o sea, ya estás cumpliendo con lo mínimo normativo. Para el caso de licencias como maternidad o vacaciones, ¿no le puede reemplazar el miembro suplente, el miembro titular para la unión ordinaria correspondiente? No, a menos que la persona que esté con licencia de maternidad o vacaciones dé su vacancia, otorgue su baja al comité. Solo así puede ingresar el suplente, porque entiéndase que la maternidad o vacaciones es una falta justificada y por consecuencia, si es que solamente aplica la vacancia, si es que fueran injustificadas 3 inasistencias o 4 alternadas. Entonces, solo en esos aspectos entraría a cubrir el suplente directo. Y por eso que lo hemos revisado ese detalle, porque muchos confunden justamente en qué procesos tiene que cubrir el suplente. El suplente solo si el personal ha sido de baja al comité, o el titular ha sido dado de baja al comité. Los colaboradores y líderes del comité de CCT deben ser continuamente motivando a los operarios. ¿Qué pasa si un colaborador labora más de 12 horas en el trabajo? ¿Puede existir un accidente al día siguiente de cumplir sus labores? Definitivamente. ¿Ya? Entiéndase nuevamente, el comité o los miembros del comité no hacen funciones de comité fuera de sus horarios de trabajo. Para eso tienen nuevamente la licencia de 30 días durante el año para hacer funciones de comité. Significa que todas esas actividades que hagan como miembros del comité son en sus horas de trabajo, en ningún momento fuera de su horario. ¿Qué pasa si tenemos sedes en Lima y provincia? También el supervisor también está obligado a ir a provincia. Y el mismo caso, Karen, si es que el supervisor fue electo como representante de todos los trabajadores de provincia y de Lima, pues está obligado a ir. Pero sin embargo, de repente hiciste una elección de supervisor solamente para la sede de Lima, aplica solamente su jurisdicción Lima. Y para las sedes de provincia, pues tendrás que hacer la elección de otro supervisor o otro comité según corresponde. Subcomité u otro supervisor. En caso se haya elegido supervisor el 2019, pero pasado el tiempo, al 2020, el supervisor no ha cumplido con todo lo que tenía que hacer en el periodo. Si después se procede a hacer que cumpla con sus actividades en caso haya una fiscalización, ahora la empresa puede recibir una sanción o cómo podría evitar eso. Eh, definitivamente, eh, debería haber ahí una sanción directamente como parte de incumplimiento a las normativas de seguridad dentro del reglamento interno de trabajo, porque hay sanciones por incumplimiento al RIT que tengan netamente relación directa con SCT. Y sabemos que una de las obligaciones del supervisor o comité están dadas esta, que tiene que hacer justamente las funciones. Y si no las ha hecho, pues es improductivo definitivamente hacerlo a última hora o último momento solo por un proceso de fiscalización. Simple y sencillamente hay que tratar de salvar las que se puedan. No se puede crear información, no se puede simular información de un momento a otro. O sea, lo que no se hizo durante un año es imposible hacerlo en 2 días, 3 días, 5 días. ¿Qué pasa si una empresa tiene varias subcontratas? ¿Cada subcontrata hace su propio comité o es que la contrata hace la contabilidad total? Entiéndase, si estamos en el mundo de construcción, que es una norma sectorial completamente distinta, si hablamos de ese tipo de ese mundo de construcción, cada subcontrata está obligada a tener su comité de obra, para tenerlo claro. Ahora, con respecto a lo que hablamos de ley 29783, cada subcontrata está obligada también a tener si es menos de 20 trabajadores, su supervisor de seguridad como razón social de la subcontrata. Imagínense que la subcontrata que entra a mi empresa se llama Pepito Pérez. Pues Pepito Pérez con RUC XXXX está obligado a tener, si tiene menos de 20 trabajadores, supervisor, y si tiene más de 20 trabajadores, comité, como organización en general. Pero justo me manda un grupo de personas a mi obra porque trabajo en construcción, pues aparte está obligado a hacer su comité de obra. Entiéndese de esa forma. Sigo viendo una pregunta ya contestada.
Sí, exactamente, Rubén. Esa misma pregunta la he estado viendo yo varias veces y ya la mencioné. Es en caso no exista acuerdo. Entonces, solo en esos casos se tiene que ir aumentando. Muy bien, señores. Igual lo vamos a tener más claro en el feedback que vamos a tener en este momento y para eso procedo a explicarles lo que viene. Tenemos, bueno, este mes de mayo ya hemos terminado 2 cursos de certificación de 8 horas. Hemos tenido ya no los menciono porque ya hemos pasado, pero sin embargo esta semana se vienen. Justamente mañana están haciendo la promoción del curso. Tenemos un curso de 8 horas justamente de responsabilidad social. Entiéndase por qué es importante el tema de responsabilidad social, aparte de que, menos en el sector construcción, es obligado estar certificado porque es un plus dentro del OCE, ¿sí? El 40% de la norma de SA 8000 es seguridad y salud en el trabajo. Así que aquellos que han venido siguiéndonos, creo que ya tienen una muy buena base para poder entrar a una nueva norma que justamente es responsabilidad social. Acá vemos más temas sociolaborales también. Esto es el día sábado y el día domingo estamos lanzando el curso de directrices para auditoría en función de la ISO 19011. Para el mes de junio, todavía con fechas para confirmar, y esto lo hemos estado definiendo la primera semana de junio, tenemos el curso de gestión de continuidad de negocio y estamos empezando ya nuestros cursos de auditor interno ISO 45001, SA 8000 e ISO 9001. Acá estamos viendo, actualmente se había lanzado el curso por 16 horas, pero estamos viendo ahora que por una necesidad netamente de mercado, vamos a aumentar la cantidad de horas a 20 horas para la certificación. La inversión se va a seguir considerando la misma, sin embargo, por temas, repito, porque esta certificación es válida para los procesos de ISOs de todas las empresas que básicamente estén en procesos de certificación, pues estamos lanzando el curso de auditor interno. Esta 45001, SA8000 y 9001. ¿Cuál es el objetivo de comentarles esto? En este momento vamos a empezar un proceso de evaluación que tiene una premiación. ¿Cuál es la premiación? El primer puesto se va a llevar una beca para nuestros cursos de auditor interno. El segundo se lleva media beca para nuestros cursos de auditor interno y el tercer puesto se lleva un cuarto de beca para nuestros cursos de auditor interno. Entonces, más o menos para que tengan referencia de cuántos se están ganando, pues acá están justamente las inversiones reales del curso al mercado, ¿no? Muy bien, siendo así, les explico cómo vamos a hacer el proceso de evaluación. La evaluación la hacemos a través de la plataforma kahoot.it. ¿Sí? Todos ingresamos en este momento, aquellos que deseen participar, aparte de lo adecuado es que participemos de la evaluación. Algunos no entran en la plataforma, pero están ahí a través del chat. Los felicito por ello, porque el aprendizaje se da de todas formas. Sin embargo, por temas tácticos de premiación, lo hacemos a través de esta plataforma, www.kahoot.it. Les va a pedir un game pin que yo les voy a pasar en este momento. Adicional, ¿cómo funciona? En pantalla ustedes van a ver la pregunta y van a ver 4 alternativas. En su siguiente dispositivo, porque para el curso se les pidió de todas formas que hubiera un dispositivo complementario con acceso a Internet, van a tener y lo van a ver de esta forma. Entiéndase que, si por ejemplo yo entendí que la respuesta era la primera, fondo rojo, triángulo blanco, pues voy a marcar en mi otro dispositivo la que sea, o la que corresponda, fondo rojo, triángulo blanco. Bastante cuidado y bastante ojo, acá hay un contador de tiempo, significa que si se acaba el tiempo, la pregunta no es validada. A mayor rapidez de respuesta correcta, el puntaje es mucho mayor. Entonces, en este momento vamos a entrar a la plataforma para hacer la evaluación. Para ello, me gustaría tener una referencia aproximada de cuántos son los que nos acompañan el día de hoy por primera vez. Me ponen yo, aquellos que nos están acompañando por primera vez, para tener una referencia más o menos. O todos son seguidores ya de todos estos días. Ah, bienvenido Armando, Raúl, David. Bienvenido David, Alejandro, Cristian, Víctor. Bienvenidos ustedes que nos están siguiendo por primera vez. Acá los demás creo que ya en los 3 turnos están jactados ya de todas estas 2 semanas que hemos tenido justamente de formación gratuita. Muy bien, ingresamos entonces a www.kahoot.it.
Y el código, el game pin es 845329. Luego les va a pedir su nickname, colocan su nombre y apellido. Nombre y apellido. Edith, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan por primera vez. Espero que hayan tenido una excelente experiencia el día de hoy. Vamos a esperar unos 5 segundos más. Tenemos 52 participantes en el aula y 32 ya en la plataforma. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Están listos? Primera pregunta. ¿Cuándo la empresa tiene la obligación de tener un comité de seguridad y salud en el trabajo? Una pregunta fácil como para motivación y entender la plataforma. Excelente. Hay algunos que supongo que se les ha marcado por ahí. Dice cuando la empresa cumpla 10 años de fundación. No, no, no. La respuesta es cuando la empresa tenga más de 20 trabajadores. Ahí está obligada a tener un comité. ¿Cómo van los puestos? Anthony, Vicente y Edith son los 3 primeros puestos hasta ahora. Siguiente pregunta. 2 de 8. ¿Es requisito para integrar el comité de seguridad y salud en el trabajo? Efectivamente, habían 3 requisitos. Uno es ser trabajador de la empresa. El otro es tener más de 18 años, pero de edad, no en la empresa. Algunos han marcado esa. Y la otra, pues, deseable tener conocimientos en seguridad y salud en el trabajo. Anthony, Jesús y Vicente. Siguiente pregunta. ¿Cuántos días de licencia gozan en un año los miembros del Comité de Seguridad en el Trabajo para hacer desempeño de sus funciones? $30 días, efectivamente, distribuidos durante todo el año de gestión. Anthony, Jesús y Vicente. Vicente está con fuego, 3 correctas al mismo tiempo. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por representantes de los trabajadores y del empleador. Entre ellos eligen a: mayoría, excelente. Eligen al presidente y eligen al secretario. Anthony, Jesús y Vicente. Todo puede pasar todavía. Pregunta 5 de 8. Mientras más rápido contesta, más puntos. No es función del presidente del comité de CCT. Excelente. ¿Encargo de las labores administrativas del comité? No, porque esas son del secretario del comité. Jesús, Antonio y Vicente. Siguiente. ¿Cuál no es causal de vacancia a un miembro del comité?
¿Cuál no es? ¿Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo entre 1 mínimo y 2 años? Sí, la mencionamos. ¿Inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas del comité? Sí es causal, pero sí la mencionamos. ¿Inasistencia injustificada a 4 sesiones alternadas del comité? Sí, porque la justificamos. ¿Por gozar de salud física o mental? O sea, si está de acuerdo, ¿lo sacamos del comité? No, no. Si estuviera de problemas de salud física o mental para realizar funciones, lo sacábamos. O les dábamos de baja, vacancia. Jesús, Ivonne y Pedro. Les dije, todo puede pasar y todavía las que vienen son con más trampa. A ver. En caso no se obtenga el quórum, ¿cuántos días tiene el presidente para volver a convocar a reunión del comité? También lo mencioné. Algunos se han guiado de los 30 días. No, no. Si es que no tengo el quórum, entiéndase el 50% más uno, ese día se llena el acta mencionando que la fecha tal, dentro de los 8 días subsiguientes, se tiene que volver a hacer la reunión. Y para ese día se tiene que hacer la convocatoria nuevamente. Jesús, Pedro y Ivonne. Ivonne, todo puede pasar. Última pregunta. ¿Cuál de estas no es función del comité? Si se percatan, esta era una pregunta de descarte. Las demás sí son funciones y no tiene nada que ver con los vecinos, definitivamente. Bien, lo más esperado y aquellos que nos vamos a ver en los cursos de auditor interno. Entiéndase que ahí sí la formación va a ser fuerte. Aquellos que nos han acompañado en los full days, hemos estado más de 6 horas reunidos y la verdad que nos ha ido muy bien. Entonces, igual van a ser los de auditor interno, inclusive mucho mejores porque el mismo curso la merita tener más interacción. Excelente, ¿quiénes son los ganadores? Felicidades a Jesús, felicidades a Pedro Lázaro y felicidades a Anthony RB. Les voy a pedir que por favor me escriban a mí directamente, les voy a poner luego en el chat mi número telefónico directo para que me escriban a mí directamente para la solicitud de este premio, ya porque yo estoy considerando directamente ya a mi base de datos de ganadores. Y me confirmen sus nombres y apellidos y correo electrónico. Especialmente Jesús, porque hemos tenido varios ganadores que se llaman Jesús, y no debe ser que le demos el premio a otro Jesús que no sea el que ha ganado hoy día. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes que han participado el día de hoy. En este momento voy a hacer una pequeña, así, rapidísima encuesta, solamente directo en pantalla, no es necesario que se vayan a otro lugar. Por un momento, solamente es una cuestión de segundos. Listo. Aquellos que están en sala, les voy a pedir que por favor podamos hacer la valoración en la encuesta rápida que estoy pasando vía pantalla. Perfecto. Les voy a poner ahorita también mi número telefónico para cualquier consulta directa, 993
849, mientras que van votando. Asimismo, les dejo mi correo electrónico. Y para aquellos que estén interesados en el proceso de certificación, que es opcional, también les estoy dejando en este momento el link, que creo que se los envían también vía correo electrónico. Y este es un momento que la mayoría de veces solemos también contestar preguntas. Así es que si es que hubiese preguntas de por medio, en este momento voy a proceder también a autorizar audio. Si es que quieren, lo pueden hacer también a través del audio. Perfecto. Tienen los dos medios si es que alguien desea hacer preguntas adicionales. Bien, en este momento finalizo la encuesta y comparto con ustedes los resultados. 28 contestaron y les agradezco enormemente porque es un curso que se está tratando de afinar para que pueda ser parte también de los cursos que estamos brindando de forma gratuita. Entiéndase que básicamente estos cursos son para ofrecerlos de forma gratuita, son para conocimiento y aprovechar básicamente nuestro entorno ahorita de estar en casa, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes, aquellos que han participado el día de hoy, y espero nuevamente que hayamos disfrutado pues del compartido de conocimientos y experiencias como ya hemos estado haciendo estas 2 semanas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Repito una vez más, si desean, tuviesen alguna pregunta, alguna consulta, sea el chat o sea vía audio, también está activado. ¿Cuál es el tiempo mínimo para el proceso de elección de un comité? ¿Cuál es el tiempo mínimo? Mira, Víctor, si cuando revisamos la normativa que les estoy dejando con respecto a las actas, ahí van a ver que hay tiempos en específicos. Dentro del Decreto Supremo 005-2012, lo único que te menciona es que 15 días previos antes de tener el proceso de elecciones, ya debes haber validado tu lista de postulantes. Y esos 15 días se suman justamente al acta de convocatoria. En el acta de convocatoria vas a ver todos los tiempos. Si sumas 15 más los 10 días después de las elecciones para hacer tu instalación, los días que vas a hacer la verificación, en total tienes un promedio aproximado de 45 a 50 días aproximadamente para tu proceso. Pero tienes que seguir todos esos tiempos. Y están, como te menciono, en los modelos de actas. Si la empresa cuenta con Marcos. un caso... A ver, César, te escucho. Sí, Marcos, una consulta. La elección del comité, como bien dijiste, hay unos plazos establecidos. La consulta es, ¿esta elección tiene que ser necesariamente ya en obra o puede ser antes del inicio? En realidad es desde el momento, la obligación viene desde el momento de la existencia de la razón social. Entiéndase que la razón social existe incluso antes de una obra. Los de obra son los otros comités que tienen que ver netamente con construcción, que son comités de obra. Y eso sí se tiene que hacer previamente antes de empezar una obra. Ya para eso tienes que tener todo el equipo que va a empezar la obra, ¿no? Por eso, no confundamos esos dos comités. Tengamos clarísimo que hay comité de seguridad del trabajo que es por razón social y hay comité de obra que es por cada proyecto que su constructora, porque se da en construcción normalmente, vaya a iniciar. Ya mencionaba, David me dice, si la empresa cuenta con un caso COVID, ¿se debe informar no solo al comité, también a los trabajadores? En realidad, por temas normativos en Perú, los casos con nombres y apellidos son confidenciales. Esa información solo se maneja entre el médico y para temas de decisión directamente con el empleador. Si en algunos casos considera informar al comité, pues informa solamente de que existe casos y en qué áreas y qué acciones, más no con nombres y apellidos. ¿Sí? Porque existe una confidencialidad de reserva de información.